Eficine, pues ha sido un mecanismo, yo soy un defensor absoluto de Eficine. La industria cinematográfica mundial está llena de tiburones. Los cines no son otra cosa que dulcerías sobrevaloradas, porque es la neta. El director de una película o de una serie es el responsable de que el guión se transforme en escenas, secuencias y diálogos. Además, es el responsable de que los actores lleven el mood para contar precisamente la historia como fue concebida. Tiene la tarea de construir una narrativa visual, verbal, corporal e incluso sensorial. Él es el capitán del barco y lo respaldan todos los departamentos creativos y técnicos que conforman una filmación. Él es el director de fotografía, pero su necesidad de englobar una narrativa personal lo lleva a productor y dirigir El fantástico mundo de Juan Orol. Dirigió una exitosísima película sobre la biografía con el mismo título Cantinflas, director del Complot Mongol, además de series como Sitiados México, y hoy nos acompaña en el podcast Sebastián Del Amo. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos y compartirnos esta charla. Primero que nada, ¿nos puedes explicar qué es el director dentro de una serie, dentro de una película? Pues mira, en principio el director evidentemente es la cabeza del proyecto, con un matiz, ¿no? Digamos, en el cine, y sobre todo en el cine mexicano, en particular, el director también, la gran mayoría de las veces ejerce también del escritor y muchas veces del productor del proyecto, ¿no? Que en una serie, pues generalmente es más una pieza más del engranaje, porque viene más dado por la plataforma o el canal, o por la casa productora, que son más bien los gestores, digamos, los que idean el proyecto, y el director pues pasa a cumplir ya propiamente lo que es su función. A partir de ahí, pues como que la manera en la cual encarar el proyecto, un proyecto que te es más personal, ¿no? O un proyecto que viene en cargo, pues ya tiene como, ¿no? Diferentes responsabilidades y requerimientos, ¿no? Y digamos, evidentemente, sobre todo cuando es una cosa de encargo, pues tú tienes que ser muy profesional, pero también saber desapegarte, puesto que tú no tienes el poder de decisión final, ¿no? Que luego mucha gente se enoja mucho cuando, ¿no? Muchos directores se enojan cuando, pues, evidentemente les imponen algún tipo de decisión. Lo digo eso porque en realidad pocos, o sea, bueno, yo tuve la suerte de tener una película de encargo, pero en general, pues son pocas, ¿no? Las veces que te toca dirigir una película de encargo. O más bien hay directores que se han especializado en ello, pues, ¿no? Que no generan sus propios proyectos, sino que son más bien películas. Porque sí tiene como, pues, esa particularidad que evidentemente, pues, condiciona en gran medida la manera de afrontar un proyecto y otro, ¿no? Que son dos procesos distintos, una de encargo y una de autor, por el tiempo en el desarrollarla, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, evidentemente cuando es generalmente los proyectos personales, pues parten, ¿no? Generalmente, o sea, el director es el propio guionista, es el que escribe, ¿no? Entonces llega, en realidad todo empieza pues con un folder de hojas debajo del brazo, ¿no? Y una idea que, pues, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ¿no? Aventarte el tiro de construir todo el enorme proceso que implica hacer una película, ¿no? Luego, cuando es una cosa de encargo, pues ya más bien, digamos, te adaptas. Te tienes que adaptar exactamente ¿no? A lo que te viene condicionado. Generalmente, muchas veces, a lo mejor el guión, o ¿no? No, muchas veces incluso ni te gusta, ¿no? O sea, puede suceder, ¿no? Claramente, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues tú tienes que tener como pues eso, tener como desapego al mismo tiempo de una profesionalidad y entregar un producto, ¿no? Porque pues definitivamente ahora sí que es el juguete de otra persona, ¿no?
Muy bien. Oye, ¿y quiénes conforman el equipo de dirección? Bueno, digo, básicamente es el director, obviamente, ¿no? Luego tiene su grupo de asistentes, ¿no? Digo que evidentemente el primer asistente es la persona en la que, ¿no? Se apoya en gran medida, que es el que hace como el plan de trabajo, el que hace un poco ¿no? La logística, es el que organiza la logística, evidentemente de la mano del productor y de los otros ¿no? jefes de departamento. Y luego, bueno, puede haber segundo, tercero, hay como, ¿no? Dependiendo del tamaño de la producción. Y luego, evidentemente, pues digo, el script, ¿no? Que es, digo, no solo es una persona también que te lleva la continuidad, ¿no? De las escenas, sino también es una persona que, pues, en el cual el director siempre se apoya mucho al estar compartiendo monitor, ¿no? Entonces, en ese sentido también es como, digo, siempre es bueno tener como scripts que comprendan un poco de las funciones. Y del guión en sí, ¿no? Y de lo que implica toda la construcción de la dramaturgia del guión, etcétera, ¿no? Y digo, básicamente ese es ¿no? Luego, bueno, pues digamos, ahora mismo hay como esta moda de mucho que tienen los actores de confiar en sus coaches de actuación, que luego pues, pretenden muchos como suplantar realmente gran parte de las funciones del director, que es dirigir a los actores, ¿no? Y se vuelven como directorcitos, ¿no? En el set. ¿Y se vuelve un poco complicado la comunicación entre ustedes? Pues digo, yo es que definitivamente a los coaches de actuación, bueno, no me gusta que estén en el set, ¿no? Y yo los veo más como una muleta del actor, ¿no? O sea, si el actor considera necesario, o sea, digo, yo creo que gran parte del trabajo que hace un coach de actuación, pues es otra vez el trabajo fundamental que tiene que hacer un actor, ¿no? Y es pues realmente es desglosar el personaje, estudiarlo, saber de dónde va, dónde viene, su contexto histórico del momento y de la historia, etcétera. Entonces, bueno, o sea, muchos actores, no sé si por comodidad o un poco vagancia, ¿no? A lo mejor depresión igual. Inseguridad. Delegan ese trabajo en el actor. Y luego tiene que ver definitivamente con una cuestión de seguridad, efectivamente, porque es digamos, muchas veces el coach de adaptación lo que se limita es a levantar el pulgar y decir vientos, ¿no? Está chido. ¿Me entiendes? Porque eso es algo que, pues, ¿no? De pronto el actor, pues, no digo que, o sea, un actor, pues, generalmente son personas muy inseguras, ¿no? Y que se enfrentan a un proyecto en realidad desnudos, ¿no? Desnudos en el sentido de que, pues, no saben, ¿no? Cuál es la psicología del personaje, cuál es su condición, y todo eso es lo que vas un poco alimentando, ¿no? Al momento de trabajar con los actores, ¿no? Entonces, suelen apoyarse en este tipo de muletas, ¿no? Coach de diálogos, coaches de actuación, coach de, no sé, ¿no? O sea, Sebastián, ¿y tú como director escoges a estos elementos que acabas de mencionar? ¿Tú contratas directamente a tu asistente, al primer asistente de dirección y también al script? Idealmente sí. Evidentemente los proyectos que uno levanta sí, ¿no? Y luego, en los encargos, idealmente también, pues digo, porque es una cuestión de confianza, evidentemente, ¿no? Incluso las producciones, generalmente te lo permiten, ¿no? O sea, por lo mismo, ¿no? O sea, Te llevan como su manera de trabajar, ¿no? Pues es una cuestión de hacer empatía y ¿no? El lenguaje y comunicación. Lenguaje y comunicación y de optimizar tiempos, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿entiendes? Con una persona que no te entiendes, pues vas a perder mucho tiempo discutiendo, poniéndote de acuerdo, ¿no? Tiempo que es precioso, tanto en la preproducción como sobre todo en la producción. O sea, ¿no? En el momento de producción, pues no tienes tiempo que gastar, ¿no? O sea, y tienes que tener todo. O sea, bueno, yo no soy de esos directores que
que también eso ya tiene que ver como mucho con el estilo de dirección de cada quien, ¿no? O sea, hay directores que les gusta llegar a improvisar al set y eso, pues, yo personalmente no lo veo, ¿no? Entonces ese rollo de, no, yo tengo que sentir el set y abrazo a los árboles para, ¿me entiendes? Pues no lo veo. Yo creo que al contrario, o sea, tú tienes que ser como un relojito suizo, porque pues tú tienes 8 horas en las cuales tienes que producir la mayor cantidad de planos para que tu editor, tenga mayor cantidad de opciones sin quemar a tu equipo, ¿me entiendes? Porque si tú por inseguridad como director, si tú por inseguridad, por no saber qué es lo que quieres, filmas, o sea, un momento, por decirte, un momento en el que el actor va y sale de una habitación, camina el pasillo y se mete a otra habitación, ¿me entiendes? Pues hay directores que eso lo cubren por arriba, por abajo, por un lado, ¿no? Con cámara en movimiento, con cámara fija, porque no saben cómo van a editarlo, ¿no? Se protegen. Y de cierta manera van inseguros a esa... Y eso es pura inseguridad del director. ¿Me entiendes? O no hubo un trabajo específico en preproducción. Así es, y entonces de pronto, ¿me entiendes? Tú también es donde tienes que evaluar, ¿no? Tienes que decir, bueno, es que en este momento el paso del actor por el pasillo tiene un momento dramático, bueno, que necesitamos protegerlo y ver el matiz del... O sencillamente, ¿me entiendes? Pues el actor sale del baño y va a su recámara. ¿Sí? Eso no es más que eso, ¿no? Y eso pues lo solucionas en un plano, ¿no? No tienes por qué. Entonces, pero eso también eso es en el momento tú como director, en el momento en el que lees un guión, pues tú eres el que establece un poco la gramática y ¿no? La manera en la que vas a contar esa historia, ¿no? Y eso pues tiene que ver como directamente con frases del guión, ¿no? Entonces esta parte la vamos a solucionar en este plano porque vamos a hacer esta cosa y vamos a hacer este movimiento. De pronto si eso no te tomas el tiempo de hacer esta tarea previa, pues generalmente llegas al set como a querer improvisar y entonces pasa eso, ¿no? Pierdes tiempo. Digo, porque es que tú tienes un número, o sea, tú tienes... Digo, evidentemente en el mundo ideal, ¿no? No puedes filmar más de 12 horas. Porque entonces ya empiezas a quemar a tu equipo de trabajo. Y si quemas a tu equipo de trabajo, pues no te va a durar las 8 semanas, o las 15 semanas, o 11 semanas, si es una serie, ¿no? O sea, entonces, tú tienes que ir midiendo eso, y pues evidentemente no te puedes manchar con tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces tú en esas 12 horas, pues tienes un cierto número de setups, ¿no? De emplazamientos de cámara, y si eso lo estás nuevamente, digamos, repitiendo, o sea, lo que estás haciendo es remarcar la misma frase del guión, ¿no? El actor sale de la habitación y entra a su recámara, ¿no? Y si entonces lo está remarcando, ahora vamos de este lado, de otra vez, pues no avanza la historia, pues te quedas ahí trabado, ¿no? Nada más quiero complementar una parte de la pregunta. Ya nos hablaste acerca de tu equipo directamente técnico, que es el asistente y el script. Y con las partes creativas también, ¿tú seleccionas a las cabezas de los departamentos creativos? Otra vez, idealmente sí, ¿no? En el mundo, y desde luego, cuando uno es el gestor de sus proyectos, sí, definitivamente sí. Luego, digamos, en cosas que ya te vienen trabajos de encargo, pues digo, no es que tengas el completo poder de decisión, pero evidentemente pues sí tienes una voz importante, ¿no? Entonces, no necesariamente es que tu primera opción sea la que vaya, ¿no? La que el productor te diga, no, ese, ¿no? Sino, pues, repito, como es el juguete de otra persona, pues muchas veces más bien o sea, ahora sí que es que el productor se sienta que sí trabaja bien con el de arte, ¿no? El diseñador, la diseñadora de vestuario, porque ellos definitivamente ellos van a tener más ¿no? Una relación mucho más, y evidentemente tú como director, pues siempre das el visto bueno o malo. Claro, revisas la tarea de todos. Es la tarea de todos y a lo mejor le dices, ¿no? Al productor, ¿no? Pues a lo mejor no es por aquí o por no, o además con esta otra persona, ¿no? Tal. Llega a suceder, pero en definitiva sí, en el mejor de los casos, sí. Ahí, digamos, te viene un poco más impuesto, pero bueno, siempre tienes un
una voz, ¿no? En el proceso, ¿no? De selección de los... Porque, repito, pues todo es una cuestión de comunicación y ¿no? de optimización de tiempo y de recursos, ¿no? Entonces, pues es importante que todos se sientan cómodos a la hora de trabajar, ¿no? De allá para acá y de allá para acá, ¿no? Sebastián, ¿qué es el lenguaje cinematográfico y qué elementos lo conforman? Bueno, el lenguaje cinematográfico definitivamente es la gramática en imágenes que utilizas para contar una cierta situación, una historia, ¿no? Y bueno, se conforma básicamente pues, de escenas, ¿no? Y que al juntar las escenas, pues terminas haciendo secuencias y al juntar secuencias terminas haciendo películas o narrando una historia, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Pues esto es el lenguaje, ¿me entiendes? Pues cómo vas a narrar tu historia, ¿no? Evidentemente, por decirte, si tu historia la narras todo desde planos muy abiertos, ¿no? Pues probablemente vas a perderte los matices que están en la cara del personaje, ¿no? Lo mismo que si los haces, ¿no? Así absolutamente cerrados, pues te vas a perder todos los elementos, ¿no? La ambientación, el vestuario, tal, que rodean. Entonces tú, ¿no? En esa combinación ¿no? Vamos a hacer un plano abierto, un plano medio, un plano lateral, uno, ¿no? Picado, otro contrapicado. Así es como vas elaborando la narración de tu historia, y pues haciendo el lenguaje, porque el lenguaje es como otro idioma, literalmente, es como aprender del lenguaje cinematográfico, es como aprender a escribir, ¿no? Entonces tú empiezas A, E, I, O, U, luego es ta, te, ti, to, tú, ¿no? Y así vas, ¿no? Y eventualmente vas formando palabras y vas formando frases, ¿no? Y ya después de esas frases vas formando ya conceptos, ¿no? Y vas formando ideas, ¿no? Y es el mismo proceso, ¿no? Nada más que con imagen, con movimiento, con luz y estás contando una historia. Cuando te llega el guión, hablando de un proyecto de encargo, ¿cómo desglosas tú ese guión o esos capítulos? Hablando un poco técnico, si ya trabajas a la par con el fotógrafo, tú que de profesión, de oficio eres fotógrafo, tú ya vas desarrollando desde ahí los planos y cómo es el desarrollo al momento de que te llegue el guión. Sí, no, bueno, yo personalmente, digamos, le doy una primera pasada al guión, siempre yo ya elaborando mi propio shooting, ¿no? Mi propio, ¿no? Lista de emplazamientos, en mi cabeza, que luego evidentemente cotejo con el fotógrafo, ¿no? Digo, porque luego, pues hay cosas que a lo mejor, ¿no? Uno se imagina, sencillas en la cabeza y que no lo son tanto a la hora de, ¿no? A la hora de la realización técnica, ¿no? Con algunos planos que tengan alguna complejidad técnica y ese es ese mismo proceso, digo, evidentemente primero con el fotógrafo, pero luego con el resto de los departamentos también, ¿no? Porque a lo mejor la complicación técnica no está en la foto, ¿no? Sino está en el arte, o está en el vestuario, o está en el maquillaje, o está en el actor, en la actuación, ¿no? Pero sí, ese es digo, yo personalmente, eso es, ¿no? Como que hago mi desglose, incluso hago mis monitos, ¿no? Y mis plantillitas y tal, y ya entonces es cuando me pongo a hablar con los fotógrafos, porque luego si no, digo, creo que, ¿no? Uno tiende más a divagar y a quedarse en él, ¿no? Ay, estaría padrísimo. Y ahí es donde luego empieza, ¿no? La improvisación, ¿no? O sea, yo sí soy muy de hacer la tarea y muy de la plantillita y, ¿no? Y estructurado. Pues sí, la verdad sí, ¿no? Intento ser lo más estructurado, ¿no? De lo que implica ser la cabeza de un proyecto, pues es efectivamente lidiar con todo tipo de egos, ¿no? Y ahí sí tienes que ser muy, digo, porque están los egos de tu equipo técnico, de los jefes de departamento, luego están los eguitos de sus asistentes,
Y luego están los egos de los actores que, ¿no? O sea, sí, ¿no? Bastante más elevados los egos de los productores. Entonces, eso es un trabajo, de hecho, creo que eso es lo más complicado del proceso de filmación, ¿no? Porque luego, pues, también como director, ¿no? Pues tú lo que tienes que, o sea, digo, por cierto, para la vestuarista, ¿me entiendes? Pues lo más, o sea, Importante es el vestuario. es el vestuario, y evidentemente el dobladillo del pantalón de pronto pasa a ser fundamental, y a lo mejor tú dices, pero mija, es que vamos a estar en un plano medio en una mesa, no vamos a ver ni el, ¿no? Pero, no, es que no. Y entonces, digamos, tú como para evitar la confrontación, ¿no? Pues siempre estás como en esta batalla de qué tanto cedes y qué tanto no, ¿no? Porque pues mucha gente, digo, la mayor parte de las veces, ¿no? La gente por ver el follaje no ve el bosque, pues, ¿no? Entonces, digo, el dobladillo del pantalón tiene su importancia, pero luego, pues si por el dobladillo del pantalón no hacer la escena, pues ya vas mal, ¿no? Está claro, y si no hay película, pues no vale madres el dobladillo del pantalón, ¿no? Entonces, pues ahí es donde, porque luego, pues lo que te digo, tú tienes tu cierto número finito ¿no? Y tú no te puedes, tú tienes tu número finito de planos que puedes hacer en tus 12 horas de trabajo, y no puedes perder tiempo, porque si pierdes tiempo en el dobladillo, luego el fotógrafo va a querer mover la luz, y luego el dueño va a querer un wild, y luego, entonces, pues, o sea, al final del camino, tú tienes toda la producción, tienes todo el montaje, tienes a las 60 personas ahí, que en el fondo todos se quieren 60, 70, 100 personas, que en el fondo lo único que quieren hacer es irse a su casa lo antes posible, ¿no? Y tú tienes que estar cediendo, y a la hora de la verdad, pues la escena la terminas solucionando en 30 segundos. ¿Por qué? Pues porque tú tienes otras 2 escenas que tienes que hacer, ¿no? Que todo lo cuentan en cámara en mano, ¿no? Entonces, de hecho, ahora el rollo del tripié es más bien un aparato, un objeto que tienen en el set para que entre las tomas, mientras el fotógrafo descansa el hombro, ahí ponen la cámara para que no la dejen en el piso, la dejan ahí, pero luego para hacer un plano quieto de una persona sentada en una mesa, ¿no? Que no tenga movimiento, les gusta hacerlo en cámara en mano. Y si de pronto pues ya le pesaba mucho la cámara y ya está todo así, no dicen, no pasa nada. ¿Cómo se llama? ¿Estabilizador? La estabilizamos en postproducción. Entonces así como maestro, pues, y el chingado trimpié, ¿para qué lo tienes ahí? O sea, ¿no? ¿Para qué porque tuviste que cargar, ¿no? Lo cargaste y lo descargaste del camión, lo volviste a poner, lo abriste, ¿para qué? Si no lo estás usando, ¿no? Y tiene que ver eso evidentemente mucho con, pues digo, pues, el mundo del teléfono, ¿no? O sea, todo de que, ¿no? De sentir más libre a lo mejor el movimiento, ¿no? Pues esa es un poco la excusa, pero no, o sea, vamos a ver, la realidad es que el hecho de que la cámara se mueva no hace que la imagen sea más viva, hace que notes que hay un camarógrafo, ¿no? O más bien este típico rollo de, ¿no? O sea, poner la escena, está pasando la escena, ¿no? Por decirte, ¿no? Hay 2 personas pegándose, ¿no? Y hay una pared o algo que, ¿no? Un primer plano y la cámara está haciendo así como, ¿no? Como que alguien está observando. Pues eso, pero lo que tú lees es que alguien está observando. Y si no hay nadie en esa escena, pues ¿quién está observando? El camarógrafo, ¿me entiendes? Que pues, ¿no? Oye, y hablando de la estructura esta que haces de planos, ¿el presupuesto te limita también? O sea, tú ya tienes muy estructurado todo lo que quieres, pero llega la realidad con el presupuesto y dices, híjole, lo que yo quería mostrar en un full o mostrar en un detalle, el presupuesto no me lo limita. No, El presupuesto me limita más bien. Totalmente, porque bueno, digo, no sé si tu desglose y tu visualización es, no, bueno, de aquí pasamos una toma con grúa y de aquí a un Steadicam de 60 metros y de ahí nos subimos al helicóptero y de ahí, ¿no? Bajamos pues, ok, ¿no? No sé si, ¿no? Tu presupuesto de oficina te da para eso, ¿me entiendes? Quiero cerrar Reforma. Exacto, quiero cerrar Reforma para que pase la grúa y tal. Bueno, o sea, digo, pues no sé, ¿no? Y también eso es importante porque, digamos, como director, evidentemente, tu primera responsabilidad al asumir la dirección de un proyecto es
llevar ese proyecto a buen puerto. Y eso evidentemente es hacerlo en tiempo y forma, ¿no? Con los recursos que hay. Con los recursos que hay, ¿no? Porque también, o sea, no, bueno, y digamos, y esto sucede a todos niveles, ¿no? Porque incluso en el cine gringo que cuentan con estos presupuestos así tan absolutamente descabellados, o sea, es igual de grave pasarse del presupuesto que ahorrarles una lana, ¿no? O sea, porque tu presupuesto es este, y lo que esperas de, ¿no? Pues es que te gastes ese presupuesto y que lo vea en pantalla sobre todo, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? O sea, digo, gran parte del problema del cine, no solo mexicano, ¿no? Del cine mundial, digamos, no hollywoodense, es que muchas veces los presupuestos, ¿no? Que evidentemente varían en función de cada país, pero muchos de esos presupuestos no se ven realmente reflejados en la pantalla, ¿no? Cuando pues, tu responsabilidad es intentar contar, no solo que se vean, sino que luzcan al máximo, e incluso, de preferencia, hacer que parezcan más caros de lo que realmente son, ¿no? Ese es el mundo ideal, ¿no? Y para eso, pues evidentemente tú como director, pues tienes que saber en qué te vas a gastar, ¿no? Y en qué, o sea, digamos, en esta secuencia que dramáticamente tiene este peso específico y que está ahí es el clímax de la película, pues ahí sí me puedo gastar más tiempo, más recursos, ¿no? Necesito que mi actor esté más concentrado, a lo mejor que en esta otra que solo sale y camina por el pasillo, por decirte, ¿no? Entonces, claro que tú haces esa, y evidentemente todo eso te lo condiciona absolutamente el guión, porque digamos, tú eres, yo la metáfora que hago es, digo, nada más, tú como director, ya sea cuando terminas de levantar el presupuesto o te dan un presupuesto de una cosa de encargo, sobre todo cuando te dan un presupuesto de una película de encargo, pues tú tienes como un cartón de huevos, ¿no? Y tú tienes que escoger en qué lugar ¿no? Vas a usarlos. Vas a usarlos porque ese cartón te tiene que durar para las 6, 8, 10 semanas, ¿no? Que te dura tu filmación, ¿no? Si no, ya vas mal. O sea, si te faltan 2 huevos, pues ya vas mal. Si te sobran, ¿no? Digo, en los cines pobres evidentemente se agradece que te sobren, pero Pero no tendría por qué, porque no estás usando todos los recursos. Así es, exactamente, ¿no? ¿Cómo es el proceso de cuando los departamentos creativos entregan sus propuestas y tú das el visto bueno? ¿Qué tomas en cuenta o cómo es ese diálogo entre departamentos y director? Tú la primera selección que haces, ¿no? Con la gente con la que quieres trabajar, pues tiene que ver más con el estilo o la manera de, ¿no? De entender, ¿no? Cada quien su propio oficio, ¿no? O sea, digamos, los fotógrafos pues tienen, ¿no? Cada quien su luz y ¿no? Su manera de ver el mundo, ¿no? No es diferente con diferentes tipos de directores de arte, de maquillistas, de vestuaristas, etcétera, ¿no? Editores, etcétera, ¿no? Luego, claro, o sea, digamos, hay una cierta afinidad, ¿no? Y digamos tú, y hay una cierta especialización también, ¿no? De cada jefe de departamento, ¿no? O sea, digamos, hay fotógrafos que, pues, ¿me entiendes? El blanco y negro se les da, ¿no? Es brutal, ¿no? Hay gente que, ¿no? O que entienden el mundo más en lentes angulares o en lentes, más telefoteados y entonces hacen todo así súper estético y súper, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, tú, digo, esa es tu primera selección, ¿no? O sea, si vas a hacer una cosa, por decirte, muy de dura, ¿no? No sé, de gente, a lo mejor, por decirte, de gente marginal, ¿no? Pues de pronto llevarte un fotógrafo que haga todo muy estético y muy, ¿no? Que sea más como de comercial, pues no embona con el tipo de proyecto, ¿no? Si tu proyecto es más así de luz natural y más como, ¿no?
como documentaloso, pues evidentemente, ¿no? Un rollo así como, no te vas a llevar al fotógrafo de los comerciales del Palacio de Hierro, pues, ¿no? Porque pues no va, ¿no? Y él se va a sentir incómodo, él va a ser el primero que dice, no, pues, o sea, no, yo, no, fotografío, modelos y me pones a fotografiar, paisajes, ¿no? Sí, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues evidentemente tú como director pues tienes que transmitir qué es lo que sientes, ¿no? Qué es lo que a ti te provoca la historia y qué es lo que quieres contar de la misma, ¿no? Y un poco el tono y el ambiente sobre todo el tono, ¿no? En lo que lo quieres contar. Porque eso va y condiciona ya la luz, el vestuario y, ¿no? El maquillaje, la ambientación, el set, ¿no? ¿Esto se hace en juntas previas a la preproducción? Sí, esto es durante la preproducción. Durante la preproducción, que es básicamente eso, o sea, ¿no? Primero juntas ¿no? De entender el guión, de entender de dónde van, dónde vienen, tal, no sé qué, cuál es su contexto, cuál es su situación, a partir de ahí es donde ya empiezas a establecer con los de ambientación, con los de arte, ¿no? Cómo quieres que se vea, cómo, ¿no? Y una vez que se hace, ¿no? Que se acuerda con todos estos, ¿no? Ahí es donde empieza la creatividad de cada jefe de departamento, ¿no? O sea... Cuando ya se estructuró la línea, cuando ya se sabe el look, cuando se definió la paleta, entonces vámonos sobre ese camino. Exactamente. Y ahí es donde ya empieza la creatividad, ¿no? Que yo en ese sentido, pues yo soy muy o sea, mira, yo les doy carta. Yo, una vez que establezco, digamos, todas las reglas del juego, ¿no? Pues ya te toca, ya juega, ¿no? Para eso tú eres vestuarista o para eso tú eres diseñador de arte, ¿no? Director de arte. Porque tú eres el especialista en construir esto que te estoy proponiendo, ¿no? Ya establecimos exactamente los puntos, hasta dónde, ¿no? Qué tan exagerado es, ¿no? O qué tan poco, o qué tan mucho quieres que, ¿no? Qué tan barroco, qué tan, ¿no? Minimalista quieres que sea todo. Y yo soy pues, ¿no? O sea, ahora, ¿no? Empieza a crear y me gusta mucho cuando hay una, ¿no? retroalimentación por parte tanto del equipo técnico como de los propios actores, ¿no? Porque en definitiva, pues eso me dice pues que están involucrados, ¿no? Están involucrados en lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y ha pasado alguna vez que alguna de las propuestas que no tenías en mente te fuiste por ese camino que dijiste, se ve mejor así como me lo proponen? Sí, no, te digo, yo soy muy abierto a eso, ¿no? Muy abierto a que, ¿no? Y me dejo sorprender o sea, te digo, me gusta improvisar, pero a partir de la absoluta, claridad, ¿no? De todos, ¿no? Porque ahí es donde creo que empiezas o sea, ahí es donde creo que la improvisación construye, no es nada más, ¿no? A ver qué sale, ¿no? No es a ver si chicle y pega, pues, ¿no? Claro que, ¿no? Y hay grandes momentos del cine mundial que son a partir de la improvisación, de los actores, ¿no? Del fotógrafo, ¿no? Del propio director, del editor incluso, ¿no? Pero pues viene eso a partir del tener absolutamente todo claro, ¿no? Porque eso ya es una creación, ¿no? O sea, añadida a lo que ya se tenía pensado y ya habíamos, ¿no? Acordado. Sebastián, ¿y cómo se prepara un director en un proyecto de encargo? ¿Con cuánto tiempo empiezas a hacer tu investigación antes de que arranque la soft o la preproducción? ¿Con cuánto tiempo investigas? ¿O cómo es ese proceso para poder plasmar tu investigación y tu aprendizaje al guión? Pues digamos, ahora sí, bueno, sobre tu involucramiento en el proyecto empieza desde el momento en el que te contratan, ¿no? Desde que dices sí, pues ya empiezas a investigar, ¿no? Digamos, yo en mi caso, concretamente que he hecho, digo, básicamente toda mi carrera he hecho proyectos de carácter histórico, o con un, ¿no? Pues evidentemente eso ya conlleva una investigación en cuanto a, pues, ¿no? De la época en la que está y cuál, ¿no? En la que estamos tratando y cuál es como el contexto histórico y social de ese momento en concreto, porque todo eso va, en definitiva, a aportar mucho material para los
matices que ya le quieras aportar específicamente a esta historia que vamos a contar en el siglo XVII, por decirte, ¿no? O sea, hay una realidad ya que existía en el siglo XVII que pues no, pues la tienes que por lo menos contextualizar dentro de ese, ¿no? Para que la gente sí te compre que estás en el siglo XVII y no parezca nada más un desfile de disfraces, pues, ¿no? Entonces pero incluso en ficciones que no tengan como carácter ¿no? histórico, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, no deja de, si vas a contar una historia de dos personas que viven, ¿no? Que trabajan en un rastro, pues tienes que, ¿no? A ver, o sea, te tienes que empapar de todo lo que es la vida en un rastro, a qué huele un rastro, para pues poderlo transmitirlo y que sea verídico, pues, ¿no? Y que se sienta realmente que, ¿no? Que sí huelas ¿no? La carne, la sangre es fresca y en fin, ¿no? Todo, ¿no? Claro, todo aporta. Todo aporta, ¿no? Entonces, pues es desde el principio, ¿no? Estás estudiando, ¿no? Luego, evidentemente, todo eso, por ejemplo, en el caso de los dos proyectos históricos que ya he hecho yo encargo, ¿no? Una película y una serie, pues tuvo que hacer un trabajo de investigación previo para corregir muchos errores históricos que se habían cometido en el guión, ¿no? Que luego, bueno, pues evidentemente nos hubiéramos recontraquemado en ambas, ¿no? Y eso, ni te digo, y a partir de ahí del convenio, pues también yo soy ¿no? Y el propio guionista, pues tiene, ¿no? Él es el primero que tiene toda la absoluta libertad creativa para hacer lo que, ¿no? Lo que quiera. ¿Existe una diferencia entre los distintos formatos de cine? El cómo desarrollar un trabajo de director. Pues mira, o sea, propiamente no. O sea, de director, pues, ¿me entiendes? O sea, eso es más definitivamente el mundo del fotógrafo, ¿no? O sea, sí hay ciertas ocasiones en las cuales el formato, o puedes utilizar el formato como de manera creativa dentro de un discurso, dentro de una narrativa y un lenguaje cinematográfico, por ponerte un ejemplo. Si tienes una escena, ¿no? En la cual están los personajes, la estás filmando, ¿no? En formato uno a uno, ¿no? En video, cámaras HD, supermodernas, tal, ¿no? Y de ahí pasas ¿no? Y de pronto los personajes están, ¿no? Y te acuerdas cuando éramos niños, ¿no? Y pasas a un formato que ya es Super 8, pixeleado, ¿no? Con la cámara, ¿no? O sea, ahí es donde el formato, pues sí, tiene una aplicación creativa en la narración y ¿no? y en lo que estás contando la historia. Pero digamos, si tú, o sea, que si es si es diferente el trabajo de director si lo filmas en Super 16 o en video, pues no. No, estrictamente hablando es el mismo. Porque es contar la misma historia. Es contar la misma historia sobre un formato, o sea, sobre pues sí, un formato diferente, ¿no? Nada más. O sea, igual tienes que hacer el mismo desglose, igual tienes que no bloquear la escena, igual tienes que hacer la tarea previa de tus plantillitos y tus dibujitos, ¿no? ¿no? Tu shooting list, o sea, el trabajo per se es el mismo, ¿no? Luego te digo, sí que hay ciertas aplicaciones que se pueden usar desde el formato, pues para transmitir algo más en la historia, sí, ¿no? Y al momento de que ya está todo listo, la preproducción, ya se hicieron pruebas con todos los departamentos creativos, ya revisaste la tarea física de algunos avances que hay. ¿Cómo es el estado de ánimo, el nerviosismo para empezar a filmar? ¿Cómo manejas esa responsabilidad? Porque supongo que ahora sí ya se hizo el trabajo, viene a empezar el rodaje. ¿Cómo manejas esa energía? Pues digamos, evidentemente siempre es un momento ahí en el que, pues, ¿no? Tienes mariposa en el estómago, ¿no? Hay nerviosismo, está claro. Es un momento complicado en el sentido de que
de que pues pasas de tener, digo, por más que estás en preproducción y de que ya hay un montón de gente en la oficina de preproducción, ¿no? Y oyes teléfonos y computadoras y ya sabes, pues no deja de ser acotado, ¿no? Y hay poca gente comparada después, pues, ¿no? Cuando ya empiezas, ¿no? Y llegas a tu set y están los, ¿no? 25 de alimentación de este lado y están todos los otros 15 staffs acá y están todos los, ¿no? Operadores y los choferes de ese otro lado y están, ¿no? Y todos, ¿no? Se te voltean y ¿no? Y se te quedan viendo así como, ¿qué hubo? Claro, tú, o sea, baboso. Primer día de... A ver, baboso, ¿qué hacemos? Sí, porque todos están esperando órdenes del director de cómo vamos a empezar. Y entonces, claro, o sea, el arranque, generalmente el arranque, pues es complicado por eso, ¿no? Por eso te digo, mientras más claro lo tengas, creo que es mejor para ti, ¿no? Por lo menos no vas a permitir que todas estas, ¿no? O decenas o hasta cientos de personas te vean con cara de que este güey no sabe lo que quiere, ¿no? Pero, entonces, digo, pero siempre es como, ¿no? Pues, digo, llegas frío, pues, al final del día, ¿no? Y bueno, y también depende, pues, bueno, evidentemente de cuándo haya sido la última vez que has estado en la tesitura de filmar tu proyecto anterior, ¿no? Pero eso también influye. Y bueno, pues sí, evidentemente siempre hay un proceso pues ahora sí que como en el béisbol, ¿no? Calentar el brazo y tal, y luego, ¿no? A lo mejor en tu tercer inning es cuando ya estás, ¿no? Ponchando a todos, pues, ¿no? Pero por eso también a la hora de estructurar el plan de trabajo conviene no poner lo más complicado del rodaje, ¿no? Ni siquiera en la primera semana, ¿no? Conviene tener, ¿no? Como un periodo también de adaptarte y de adaptarte a las, ¿no? A las maneras de ser de las 100 personas que, ¿no? Con las que estás trabajando, ¿no? Entonces también este proceso, entonces digo, sí conviene tener como algo, ¿no? Algo relativamente más sencillo, más llevadero y luego le vas subiendo en intensidad para que pues por ahí de tu tercera semana que ya estás, ¿no? O sea, o ya deberías tener la maquinaria bien engrasadita y ya, ¿no? Ya estás, ahí ya estás produciendo lo más complejo, ¿no? A lo mejor justo para después ya hacia el final del rodaje, pues bajarle otra vez a la intensidad, ¿no? Para no tronar a todos y acabar, ¿no? Y que en la fiesta de rap todos vayan y no te manden al diablo, ¿no? Porque pasa exactamente lo mismo, esto que acabas de mencionar de empezar desde algo ligero para que todos los engranes empiecen a calentar. Supongo que también pasa lo mismo con los actores, ¿no? Porque están completamente desconocidos al proyecto. Claro, o sea, efectivamente, te digo, si filmas el clímax de la película el primer día de rodaje, seguramente no te lo va a dar como te lo diera en la tercera semana. Sí está claro. Y seguramente, ¿me entiendes? En la tercera semana dices, sí, hijo, no hubiera hecho esto, cabrón, ¿por qué no vi este plano? ¿No? Y el actor lo mismo, porque el actor también está construyendo su personaje en la medida que tiene más, o sea, por más que estudie, por más que aprenda, y por más que memorice, y por más, ¿no? Pues el actor no se mete en la piel del personaje hasta que está en el set, ¿no? Ya maquillado, ya vestido, y ya tal, y no sé, ¿no? Ya ambientado, y no sé qué, pues ya dice, cabrón, pues sí soy, ¿no? Sí soy Napoleón. Y ya es cuando empieza a actuar como Napoleón, y ya, ¿me entiendes? Ya lo ves, así metiéndose la manita, y ya, pues ya, ¿no? Y claro que, pues claro que él va construyendo también, ¿no? Y va familiarizando, y va agarrándole confianza al personaje ahí, ¿no? Y también como tú lo vayas dirigiendo, ¿no? Y tú como director le das tarea a los actores, pero sin que se vayan a hacer una estructura o una idea que vaya a ser errónea a tu proyecto. O sea, me refiero a, ve esta película o lee este libro o ve esta pintura, esta referencia. Sí. ¿Les das ese tipo de tareas? Sí, siempre, totalmente. Por ejemplo, a Bárbara Mori en El complot mongol la puse a estudiar chino, ¿no? Y fue, ella estudió chino, ¿no? Y la puse a ver, ¿no? La ponía a ver noticieros de CCCTV, ¿no? De cómo hablan los chinos en español, ¿no? Y la mandé a hacer, le puse clases de tai chi, ¿no? Para que ¿no? Una gestualidad,
particular, ¿no? ¿no? Para que cuidara de, ¿no? Digo, evidentemente una chava occidental del siglo XXI se mueve absolutamente diferente a una oriental en los años 60, ¿no? Su postura, todo es diferente, ¿no? Entonces ahí es como, digo, a Jainada lo puse a tomar clases de box, ¿no? Mucho tiempo antes de, ¿no? Para que tuviera un poco el juego de piernas que tenía Cantinflas, ¿no? En fin, yo soy un director que, digo, como ya lo mencionaste antes, yo digamos, mi formación fue más bien de fotógrafo, ¿no? O sea, mi acercamiento al cine fue desde los fierros, ¿no? Luego lo que me pasó, pues es que, digamos, yo me gradué de la escuela de cine, ¿no? En una época en la que todavía no había pegado este boom, ¿no? O sea, el Eficine no existía, ¿no? Eran no sé, digo, arriba de que, de balconear lo ruco que soy, ¿no? En los 90s, cuando me gradué, no había la producción en México cinematográfica vivió, creo que su momento más complicado, ¿no? Y pues realmente, ¿no? Donde la gente, ¿no? Los directores y los fotógrafos, sobre todo, tenían contacto con el medio, era más bien en el mundo de la publicidad, al cual yo realmente nunca entré y tampoco es que me ha interesado mucho, la verdad, entrar, ¿no? Pero bueno, pues ahí fue cuando, ¿no? Como que perdí esta cotidianidad de estar con los fierros y ahí fue cuando, pues, ¿no? Me empecé a interesar mucho más por la dramaturgia y ¿no? Por escribir, ¿no? Guiones y a partir de eso, pues ya eventualmente descubrí que iba a ser más fácil producir mis propios guiones que esperar a que alguien me dijera, no, hombre, estás increíble, ¿no? Ya que leí tu guión, estás increíble, ten mi dinero, ¿no? Es muy complicado. No digo que no suceda, pero no, es difícil. Y sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Entonces, pues ese fue un poco el proceso, ¿no? Digo, evidentemente ya mi independencia como productor la logré, ya como productor, director, guionista la logré hasta mi tercera película. Porque siempre cuando empiezas pues tienes que, ¿no? Darle tu proyecto a alguien más y pues ese alguien más, ¿no? Esperas que ese alguien más sea alguien más o menos decente. En la etapa de la postproducción, ¿qué tanta participación tienes como director? No, pues también bastante. Digo, el primero evidentemente es el proceso de edición, ¿no? Que ese es el primer proceso de la postproducción. En el cual, bueno, igual lo mismo, ¿no? O sea, si tú, o sea, siempre, a mí como me gusta trabajar con mi editor es, le doy chance que haga un corte, ¿no? Como él lo sienta, y luego pues le vamos a ir, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Le digo, ¿no? Hay pequeñas modificaciones. Hacemos ya pequeñas modificaciones, ¿no? Hay veces que hay que reeditarla completa, ¿no? Eso también ¿no? Me ha sucedido. Pero bueno, pues digo, muchas veces, ¿no? La intuición o el saber hacer ¿no? Pues de pronto te soluciona ciertas cosas que a lo mejor tú no tenías pensado y pues a veces funcionan más de lo que tú habías pensado, ¿no? Otras no, ¿no? Hay otros momentos en los que tú a lo mejor el editor no entiende la importancia que tiene para ti este momento en específico y pues tú ¿no? Y pues ahí lo retocas. Pero digamos, a mí lo que me gusta hacer sí es que la edición vaya de entrada casi que a la par del rodaje, ¿no? O sea, yo lo que hago siempre, o intento hacer siempre, es que idealmente que al día siguiente del primer día de rodaje empiece el editor, ya con algo, ¿no? Y que en función de que conforme vayan saliendo todos los dailies, pues él vaya de manera que pues tú le ganas lo que dura la filmación, prácticamente ya le estás ganando al tiempo de edición, ¿no? Que entonces tú ya terminas la filmación también casi que, ¿no? Viendo un primer corte prácticamente terminado, ¿no? O a los pocos días, ¿no? Que eso ya es un gran avance. Oye, y en una película donde tú eres el guionista y el director también, ¿cómo te involucras en la parte del musical, de la parte final de la mezcla de sonido? Porque también supongo que ya lo tienes estructurado. Pero hay ciertas
todo el respeto que me merecen, ¿no? Pero hay ciertas labores o ciertas funciones de la industria que, ¿no? O sea, pues no es que no, o sea, uso poco yo en mi cine, ¿no? Y la supervisión musical es una de ellas, ¿no? O sea, porque yo me involucro absolutamente, ¿no? Y digamos, las bandas sonoras de mis 3 películas, ¿no? Si bien no tuve, ¿no? De encargo no tuve el control absoluto, ¿no? O yo me hubiera ido por otro camino radicalmente si hubiera tenido el control absoluto. Pero bueno, sí que, o sea, tuve una gran influencia, ¿no? Y logré imponer ciertas cosas, ¿no? No todas. Y en mis 2 películas, personales, absolutamente, ¿no? O sea, sí, 100%, entonces te digo, pues sí, ¿no? Como que la supervisión musical no es, ¿no? O sea, no es como, ¿no? Así de, ponme, ¿no? Porque no tengo ni idea. No, sí, o sea, ¿no? Y tengo bastante claro y sé qué es lo que quiero, o sea, sé que, ¿no? O sea, qué es lo que quiero expresar cuando toco este mambo, o este bolero, o ¿no? O esta tonadita, ¿no? Pero me pasa con otros, o sea, digo, lo mismo un director de casting, pues tampoco soy mucho ¿no? De usarlos, ¿no? No. Incluso cuando los he usado es más bien como para que me den los teléfonos de los actores que quiero, generalmente. Porque tú ya tienes bien estructurado y ya tienes ya tienes una visión acerca de quién quieres que interprete, ¿no? Generalmente sí. Y aunque digo, y hay veces que, ¿no? Y incluso en los proyectos, ahí siguen los proyectos, incluso en encargo me he metido mi cuchara así, ¿no? Fuerte, ¿no? Luego, evidentemente, no lo puedes hacer con todos los personajes, ¿no? Pero bueno, sí, definitivamente muchos, o sea, digamos, o la gran mayoría de los actores con los que he trabajado es porque yo he querido trabajar con ellos, pues no es porque me los haya sugerido, ¿no? Algún director de casting, ¿no? Que también he trabajado con directores de casting, ¿no? Sebastián, ¿nos puedes platicar cuál es el día a día tuyo como director? Llegando al set. O sea, sí, exacto. Eso te iba a decir, cuando estoy filmando o cuando estoy intentando levantar un proyecto. Cuando llegas al set, porque ya tienes 100 personas a tu disposición, ya hay un trabajo de avanzada cuando llega el director, que ya hay un montaje, ya hay un pre-light, ya está listo para que llegue el director. Este proceso de cuando llegas primero, hablas con los actores, llegas primero, revisas la cámara, o qué es lo que haces como director. Lo que me gusta mucho de llegar como ¿no? Muy ¿no? Uno de los primeros es justo que puedes tienes como este momento, ¿no? De paz en el set, que es tu único momento de paz real, ¿no? Porque si bien, digamos, ya hay gente, ¿no? Y ya a lo mejor ya los staffs, ¿no? Hicieron, ¿no? Te el set, ¿no? Pues, no, en el momento en el que llegas están, ¿no? Todos se fueron a desayunar, ¿no? Hay como un momento, ¿me entiendes? En el que tú pues, sí puedes estar tú solo en el set y ahí sí ya tienes, ¿me entiendes? ¿Dónde va a estar la ambientación? ¿Dónde va a estar, ¿no? ¿Dónde están las fuentes de luz? ¿Dónde están los fierros? Ya tienes ahí todo, ¿no? Y pues es como el momento en el tridimensionalizar tu plantilla, ¿no? Con toda calma, ¿no? Y ver, bueno, voy a poner la cámara, la voy a poner físicamente aquí, ¿no? Donde está esta piedrita, ¿no? Y la otra la voy a colgar de esa rama de ese árbol que está ahí, ¿no? Y ya lo tienes claro, ¿no? Porque hasta ese momento, pues todo era como que, bueno, si ojalá podamos subir la rama. Si no, apuntamos un paralelo, y si no, pues la rama. ¿Sí me entiendes? Y eso es como de entrada lo que me gusta. Luego, primer paso, también con mi fotógrafo, ¿no? Repasar, ¿no? Ya que tuve este momento en el cual dije, bueno, mis 12, mis 15 emplazamientos del día van a ser estos, es doble checar con el fotógrafo. Ok, en esta piedrita acá y en la rama larga, acá estamos, sí, estamos, órale, listo. Porque ese tiempo generalmente los actores pues están en vestuario y maquillaje, ¿no? Que es lo primero que, o sea, los actores cuando llegan a set, ¿no? Ahora, traga, ¿no? Tu desayuno y luego ya vístete y, ¿no? Ambiéntate, ¿no? Y bueno, y entonces así, pues digo, como que ya tengo este pequeño repaso técnico con el fotógrafo, ¿no?
y sí, con el ambientador o los de arte si hay alguna complicación en ese sentido. Y pues ya que vengan, ya que me lleguen ahí sí ya como para poder concentrarme realmente con los actores en el momento ya de previo justo a la escena, ¿no? Digo, evidentemente, pues, digo, si yo ya hice toda mi tarea, pues espero que el actor también la haya hecho. O sea, si el actor llega y no se sabe los diálogos, pues bueno, evidentemente vamos a tener problemas, ¿no? ¿Cuántas veces has repetido una escena? Así que tú digas, ya, es demasiado. No, pues no se voy a repetir muchas, la verdad, porque también creo que pues hay un punto en el cual, si repites demasiado, hay un punto en el que pues ya no sale natural, ¿no? Y evidentemente ya está, o sea, todo muy forzado, yo qué sé, ¿me entiendes? Digo, o sea, incluso por decirte, incluso en escenas de acción, ¿no? Que generalmente es cuando más me ha pasado que, ¿no? En alguna escena que tiene que pasar algo específico y que no sucede, pues esa es la razón por la cual, o sea, ¿no? Pero por decirte, había o sea, recuerdo, ¿no? O sea, en la serie, ¿no? Un momento en el cual un actor le tenía que dar una cachetada a una chica, ¿no? Porque el personaje era un pirata y, ¿no? La chica estaba molesta y el pirata le daba un bofetón y la mandaba al diablo, ¿no? Y el actor decía, no, pero ¿cómo crees? Pues es que no es políticamente correcto. No, maestro, pues es que no. Y aparte no le va a doler porque no, y lo enseñamos ¿no? Y yo no, con la actriz, no, mira, no, y la actriz, pues, o sea, volteaba y nunca o sea, y la chava sin broncas, ¿no? O sea, ay, no, es que no, y entonces, güey, no, y se reprimió, ¿no? Y pues llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Pues es que más de 5 no lo va a hacer, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Perder aquí 3 horas para hacer 35 tomas en las cuales no lo va a hacer. Sí, no te lo va a dar. No me lo va a dar. Entonces, pues, ¿no? Trucamos y movimos incluso ¿no me entiendes? Para que, pues, por la angulación pareciera que, ¿no? Que le pasaba a 15 centímetros, Y bueno, no se ve como, ¿no? Como una bofetada orgánica de un pirata que está encabronado, ¿no? Se ve más bien de un pirata delicado que quiere no hacerle daño a su compañera de profesión. ¿Me entiendes? Pero pues pero no te lo va a dar, ¿no? O sea, por decirte, en la última, digo, por ejemplo, ahora en el complot mongol, pues digo, yo con Damián y le dije, a ver, maestro, o sea, al final de la película voy a poner el bolero completo de los Panchos y quiero que estés llorando 3 minutos y medio. Pues está claro que no puedes hacer 10 veces, ¿no? Ponerlo a llorar 3 minutos al hombre, ¿no? Pues, o sea, no hay manera, pues, ¿no? Porque no le va, aparte que, ¿me entiendes? O sea, Es inhumano. No solo es inhumano, pero si aparte no te va a servir, porque no le va a dar y va a estar, ¿no? Y no va a ser orgánico. Entonces, pues digo, no, fueron 2 tomas. Digo, lo increíble fue que las 2 tomas lloró exactamente 3 minutos y medio, así, pero 3:30. ¿Sabes? Entonces sí, claro que pues hay veces, y siempre te tienes que adaptar, ¿no? Siempre te tienes que adaptar a todas las condiciones. Digo, me pasó otra vez, ¿no? También. Por alguna razón, el actor no podía decir su diálogo. No había manera que dijera su diálogo. Y era una toma así, un plano secuencia larguísimo que llegaba, ¿no? Después de, 10 minutos de estar por ahí llegaba, le ponía la cámara al actor y decía, ¿no? Chinga, ¿no? Pues lo intentas 3 veces y no te salió, pues ya no salió, ¿no? Y pues vamos. No, se empieza a entorpecer más, ¿no? Claro, hay más errores ahora ya. Y, Porque está pendiente de no volverla a cagar. No volverla a cagar y se siente responsable, ¿no? Entonces, y pasa también con ¿no? Con tu fotógrafo, pasa lo mismo, me explico, o sea, tienes una escena que, ¿no? De mucha acción, en la cual hay un movimiento de cámara muy radical, que es que, ¿no? Y no llegas, te pasas, ¿no? Pues hay veces en las que tienes que decir ni modo, o sea, ¿no?
o nos vamos sin foco, o sea, fuera de foco, o esta escena que me hubiera encantado que pues no quedó, y chao, besos y se va, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay... ¿Qué es lo primero en lo que piensas cuando te llega un guión? Pues definitivamente en cómo lo voy a contar, ¿no? Cómo lo voy a contar. Y también da una parte de si te interesa también trabajar en ello. Ah, claro, no, eso desde el... No, digo, es que, o sea, trabajar en una película, pues implica 2 años de tu vida, ¿no? O sea, entre si son peras y son manzanas, más o menos, ¿no? O sea, 1 año por lo menos, ¿no? Entonces, claro que, ¿no? Tienes que tener un cierto convencimiento, por más que sea una cosa de encargo y que a lo mejor no sea, ¿no? Tu principal interés, o sea, tienes que tener algo en lo cual, ¿no? Aferrarte y creer con convicción en eso, ¿no? Entonces, claro que o sea, ese es el primer punto, ¿no? O sea, me interesa o no me interesa, ¿no? Han habido proyectos, he recibido proyectos que pueden sonar interesantes, que luego ya empiezas a ver cómo es lo que, ¿no? Cómo lo quieren realizar y pues dices, no, paso, ¿no? O sea, no te veo en absoluto, ¿no? ¿no? Haciendo lo que me estás diciendo que vas a querer hacer, ¿no? O sea, y viceversa, ¿no? Y de pronto te llegan unos proyectos que dices, no, pues es que esto, o sea, no hay manera, no puedo obligar a una persona a decir la tontería esta que me estás diciendo que, ¿no? No puedo, ¿no? Marcar la carrera de un actor de esa manera, ¿no? Que también me ha pasado, ¿no? Y como director, ¿cómo te actualizas? O sea, hay nuevos puestos, hay nuevas tecnologías, hay nuevos procesos y métodos. Y tú como director, a pesar de que tu labor es contar historias y las historias siempre se han contado, ¿cómo te actualizas para tomar todo esto nuevo para llevarlo a cabo tus historias? Pues, digamos, tiene que ver como tu interés personal pues, de crecimiento personal, ¿no? O sea, digamos, evidentemente hay un montón de técnicas de actuación, ¿no? Se están inventando nuevas, ¿no? Digo, no con tanta frecuencia, pero más o menos, ¿no? Y en realidad esa es la actualización que puedes hacer, ¿no? Y pues, tú tomas o sea, en definitiva tomas lo que te sirva, ¿no? De cada método de actuación, ¿no? De cada, escuela, ¿no? Y digo, la actuación, digamos, la profesionalización, pues creo que va por ahí, ¿no? La actualización creo que va por ahí, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues y en la actualización técnica también, porque digamos, luego pues cada vez salen fierros diferentes que te permiten hacer cosas diferentes y que eso transmite otras cosas al espectador, ¿no? Entonces ahí es como... Pero eso tiene que ver ya más con tu interés personal, ¿no? De tu crecimiento personal, ¿no? Las ganas que tengas de profesionalizarte. Sí, digo, porque luego pues hay muchos directores en los que pues, tienen su tablita y les funciona les funciona para el tipo de películas que hacen y pues tampoco está bien, ¿no? Y si les va bien, pues está perfecto, no tienes, digo, no sé, o sea, de pronto pues no necesitas el método Stanislavski para una comedia romántica ligera, ¿no? Sí, Totalmente. ¿No? Entonces no es necesario, ¿ves? En el momento dado, ¿no? Sebastián, ¿y cómo entras al medio y hace cuánto tiempo fue? Naciste en el medio. Pues no, bueno, digo, curiosamente mi familia tenía una relación con el medio, porque mi tío abuelo era Antonio del Amo, que era fue el director en España, fue el director de 9 de 13 películas de Joselito, el niño cantante en los años 50, 40 y 50. Que bueno, digamos, él evidentemente influyó mucho más en la vida y en la carrera de mi primo, que ahora es director allá en España, Rodrigo Sorogoyen. Me influyó mucho más directamente que a mí, ¿no? Que pues, fue una influencia mucho más incidental y mucho más por las películas que de pronto vi en la tele y así, ¿no? Porque también, digamos, mi tío abuelo tuvo esta particularidad de la industria, ¿no? En que él, bueno, pues él fue, una de sus primeras películas ganó la Concha de Oro de San Sebastián,
Pero pues esa es la película que nadie ha visto y que a nadie le importa, ya sabes, y luego hizo las de Joselito y todo el mundo lo recuerda por las de Joselito y fue famoso por las de Joselito y tal, ¿no? Entonces, y efectivamente, pues la de la Concha de Oro, esa es la que no he visto porque nunca llegó aquí. ¿Entiendes? La de Joselito, pues sí, ¿no? Ni modo, eso es así, ¿no? Entonces eso fue como, digo, evidentemente, pues de niño, ¿no? Siempre era como el rollo del cine y del tío abuelo, ¿no? Del tío Antonio. Luego, ya más de adolescente, en realidad, pues yo estudié fotografía, foto fija, ¿no? Y me dediqué muchos años a la foto fija. Tampoco es que haya sido un fotógrafo muy exitoso, pero no, hacía como mucha cosa de reproducción de obra de arte y, ¿no? Y ahí me la estaba, ¿no? Buscándome la vida como fotógrafo. Y de pronto, más como por influencia de otro, ¿no? Buen amigo, que es cinefotógrafo, Alexis Sabe, él se mete al CUEC a estudiar y pues me jala a hacer como, ¿no? Ayudar en sus cortos de escuela y todos sus ejercicios, la pelota y todas esas historias, ¿no? Entonces, pues ese fue como que mi primer toma de contacto con una cámara de cine, con, ¿no? Las latas y las luces y tal, ¿no? Y a partir de ahí, pues me fui un poco, ¿no? Relacionando, ¿no? Como que ayudé en varias generaciones, un par de generaciones de alumnos del CUEC. Después, ¿no? Conocí unos chavos del CCC y me puse a ayudar en los cortos del CCC. Y de pronto a raíz de eso dije, bueno, justo me acababa de graduar de la escuela, ¿no? De fotografía y también tuve como como subsistema, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un curso ahí de video, ¿no? Y pues ahí fue cuando dije, bueno, pues vamos a, ¿no? A ver, pues darle movimiento a la foto, porque no, suena bien, ¿no? Y ahí fue cuando, ¿no? Me metí a estudiar, no tuve la suerte de que, ¿no? Me admitieron, ¿no? Al CCC y pues y ahí empecé, ¿no? Y luego, bueno, pues digamos, he tenido el recorrido de cualquier, ¿no? Bueno, digamos, me gradué como fotógrafo, trabajé como cinefotógrafo, ¿no? Algún tiempo, te digo, en esa época no había mucho cine, eran más bien comerciales y todavía existía, o bueno, todavía estaba bastante pujante esta industria del videoclip, ¿no? Todavía en los canales de videoclips ponían música, ¿no? Y bueno, pues ahí más, ¿no? Más o menos, pues estuve, ¿no? Trabajando profesional. Luego, pues la industria del videoclip en este país como implosionó, ¿no? O sea, se autodestruyó a sí misma y desapareció. Pero, pues, ya para ese entonces, pues, te digo, fue cuando yo ya estaba escribiendo, yo ya tenía el guión de Juan Orol, ¿no? Bajo el brazo, que eso me tomó muchísimo tiempo escribir, ¿no? Y en realidad, pues como que cuando yo me puse a querer levantar mi película fue prácticamente de la mano con los inicios de Eficine. Entonces a mí me aprobaron mi proyecto en la segunda convocatoria que hizo Eficine en su historia. Digo, también gracias a eso fue apoyado porque todavía no se establecían bien los lineamientos y, ¿no? Digamos, no necesitabas en esa época tener todo el dinero levantado para hacer para solicitar la película y, bueno, cometieron el error de aprobarme sin tener todo el dinero y por eso luego me tardé 6 años en levantar la película. Pero bueno, pues, digo, definitivamente, y me queda muy claro que Eficine, pues, ha sido un mecanismo, yo soy un defensor absoluto de Eficine porque creo que sí es un mecanismo que ha permitido que mucha gente que normalmente en este rollo, en esta industria más de cuatismos y de, ¿no? Nepotismos, hubiera sido muy complicado que lograran filmar. Yo soy absolutamente un ejemplo vivo de ello, ¿no? Y bueno, siempre he sido un defensor por eso y siempre he intentado como colaborar en la medida de lo posible para proteger, ¿no? al estímulo fiscal, incluso en contra de los vicios propios de la industria, ¿no? Digo, eso me ha causado
controversias y hasta problemas, ¿no? Con algunos compañeros, pero bueno, creo que es importante y desde luego creo que es el mecanismo sin el cual el cine mexicano definitivamente no existiría, ¿no? En este punto, ¿no? Si no hubiera existido Oficina. Ahora, desde luego creo que hay uno de los grandes problemas de la industria nacional, pues es el no proteger a sus propios talentos. Creo que esa es la razón por la cual la industria mexicana tiende más bien a devorar a sus más jóvenes guerreros y por eso es básicamente una industria de óperas primas en la cual pues evidentemente pues estás tiernito y eres mucho más propenso a que te chamaquee absolutamente cualquiera, ¿no? Y pues esa es como que la carne fresca de la cual parece querer alimentarse la industria, porque pues en el fondo si haces el ejercicio vas a ver que gente con más de 2 películas pues no llegamos a ser 100 directores, ¿no? En este país, a pesar de que se están filmando ahora mismo 180 películas al año, ¿no? Desde hace ya algunos años. Y digamos, la mitad de la producción cinematográfica nacional desde hace como 25 años son óperas primas, ¿no? Entonces, ¿dónde están todos esos cientos de directores que hicieron su ópera prima y que luego nunca más volvieron a figurar, ¿no? No sé. Oye, ¿y cuál ha sido la película o tu proyecto, más bien tu proyecto, el más importante? Y me refiero a más importante el que haya sido un antes y un después del director que ahora eres. Pues digo, no es por ahí tirar el chorro de que no, todos mis proyectos son, ¿no? Pero es que sí, de alguna manera, digamos, evidentemente, pues Orol fue el proyecto que me permitió de alguna manera, por primera vez, jugar a ser director, ¿no? Ahora pues hablábamos hace rato ¿no? Lo que sientes en el primer día de rodaje. O sea, mi momento más duro de mi carrera fue el último día de rodaje de Orol. Porque, claro, estás eufórico porque ya acabé mi película, pero también tienes una angustia de que a ver qué día de la semana vuelvo a estar en esta situación, ¿no? Y dirigiendo otra película, a lo mejor nunca, ¿no? Sí. Más bien lo más probable es que nunca. O sea, más bien es un error de la Matrix el que sí haya tenido otra oportunidad, ¿no? ¿Sabes? Porque lo acabo de decir, o sea, estadísticamente lo más probable es que no vuelvas una vez que terminaste tu ópera prima, lo más probable es que no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y eso es rudo, ¿no? Eso es muy rudo. Pero luego Cantinflas, que fue una película de encargo, y evidentemente, pues digo, era una película que ya traía. O sea, ahora me tardé 12 años en levantarla, entre 6 años escribiendo el guión y luego 6 años en ya consolidar económicamente la película. Y Cantinflas fue todo lo contrario, fue una película que ya estaba financiada, ya estaba, me dieron ya todo y era así de que empezamos en 2 meses, ¿no? Ponte las pilas. Y con evidentemente un paquete, ya una producción y con sobre todo una intención, ¿no? Los productores que eran unos... Quizás hasta ya fecha de estreno, ¿no? Pues no tanto, pero sí ya hasta tenían sus ideas y unas ideas absolutamente voladas, ¿no? O sea, digo, ya estaban ganando el Oscar y el Grammy y el Emmy ya sabes, a ver, maestro, pues, ¿no? Primero vamos a filmar la película y vamos, ¿no? Ya ves. En fin, pero bueno, sin duda o sea, Cantinflas al final del día fue una película, digo, desde luego, la más importante de mi carrera en términos de, pues la que vio 5 millones de personas alrededor del mundo, estuvo en 20 países en toda América Latina, ¿no? El Caribe, llegó a España, tuvo una recaudación de arriba de $20 millones en el mundo, o sea, cosa que, ¿no? Digo, si estoy aquí sentado con ustedes es porque probablemente vieron Cantinflas en algún momento, ¿no? Seguro no vieron El fantástico mundo de Juan Orol, ¿no? O sea, si fueron algunos de los 7,000 que la fueron a ver, pues hombre, miento. ¿Me entiendes? Pero Cantinflas sin duda fue la película, o fue el momento en el que dije, bueno, pues sí me voy a creer este rollo de que soy director de cine, ¿no?
Y luego, bueno, al final, pues tuve como mis diferencias con los productores, ¿no? Digo, ya a este momento ya puedo decir libremente que, pues digo, el corte que salió comercialmente no es el corte que yo decidí, ¿no? Tuve muchos conflictos con los productores por eso, estuve a punto de no hacer más la película, pero de hecho fue mi propio editor el que dijo, bueno, no hagas eso ni de broma, o sea, ¿cómo crees, no? O sea, y le agradezco también, pues, porque otra vez, gracias a eso estoy aquí sentado y, ¿no? Y alguien me conoce, ¿no? Pero, también la tercera, el complot mongol, pues fue una película en la cual, pues yo ya decidí tomar el control total de la película, del proyecto y de mi carrera, ¿no? O sea, entonces ahí fue cuando di el paso a decir, bueno, pues ya voy a producir también mis propias, fundé mi empresa, ¿no? Con mi esposa. ¿Cómo se llama? Mi empresa es Sine Qua Non. Pues eso es como, ¿no? Digo, coincide justo también, te digo, eso es un poco lo malo de la industria mexicana, ¿no? O de la industria en México, que digo, muchas veces ya para cuando llevas una tercera película ya te empiezan, no, así ya está ruco, ya empiezan, ¿no? Mejor que vamos a hacerle una retrospectiva en el festival de no sé dónde, ¿no? Porque ya sabes. Porque ya va de salida. Y porque siempre hay, ¿me entiendes? Pues un montón de jóvenes, no voy a decir niños, de jóvenes pujando, intentando levantar sus proyectos y pues ese termina siendo el gran porcentaje de estas óperas primas que, digo, cada vez más están teniendo la oportunidad de hacer segundas y terceras películas, pero no son para nada el total, ¿no? De todos los que las hacen, ¿no? Entonces, esa sin duda es una asignatura pendiente y te digo, o sea, yo creo que la industria mexicana debería ser mucho más, debería cuidar más sus talentos, porque en definitiva, pues creo que esa es la razón por la cual no hay, digo, por decirte, yo en mi caso personal, pues me tardo como 10 años en levantar de una película a otra. Entonces, digo, evidentemente con ese ritmo, pues es complejo. Hacer una segunda, siquiera. Una segunda, bueno, ya no hablemos de una carrera, ¿no? Justo venía ya para esta parte una pregunta que ya has tomado algunos comentarios acerca de eso, y es, ¿qué crees que le haga falta a la industria desde desde tu punto de vista como director, para que haya más oportunidades o haya más proyección de los proyectos? Pues te digo, sí, definitivamente, ya lo mencioné, o sea, hay que cuidar mucho más a los talentos, ¿no? Y evaluar realmente, pues, hacia dónde queremos ir como industria, ¿no? O sea, eso es una idea personal, o sea, yo creo que seguir el camino de buscar el reconocimiento dentro del circuito festivalero en Europa, pues no necesariamente construye una industria sólida nacional. ¿Por qué? Pues porque, digo, primero hay que ver las agendas de los festivales de Europa, luego hay que ver la idea que los señores europeos tienen de México, y generalmente pues eso es una idea muy parcial de lo que realmente es México y entonces o sea, me parece muy bien, ¿no? Que pues vayas y ganes un festival importante, ¿no? En Europa o en Estados Unidos, pero eso no necesariamente va a hacer que tu película sea exitosa en México, ¿no? Generalmente no lo es, incluso, ¿no? Sí. Y sin embargo, luego pues tenemos una idea equivocada de que pues es que es comercial, pues seguro es chafa, ¿no? Se minimiza las películas que sí han tenido un cierto éxito comercial, cuando pues es muy complicado, o sea, al fin y al cabo pues es muy complicado hacer que 1 millón de personas vaya y pague un boleto y te vaya a ver, ¿no? Y se quede 1 hora y media sentado en una sala de cine viendo tu pastorela, ¿no? Sí, que haya decidido comprar un boleto, un ticket para una película comedia, cuando en la cartelera hay 9, compite contra 9. No, el que compite con películas que tienen, o sea, pues evidentemente muchos más valores. O sea, si estás compitiendo contra los Avengers, como fue el caso del complot mongol,
O sea, digo, el complot mongol, ¿me entiendes? Si bien no fue una película, evidentemente no tuvo el éxito que tuvo Cantinflas, ni mucho menos, pues fue una película que fue 500,000 de personas a verla durante la proyección de los Avengers. Luego, ¿me entiendes? Claro, pues sí, un pinche crítico ahí de, ¿no? De periodiquito de turno, pues sí, claro que es muy fácil para él destrozar y decir, vaya basura y más, ¿no? En fin. Pero, pues ante la oferta de los, ¿no? O sea, contra una película de $200 millones, pues ahí, ¿me entiendes? Hizo su luchita y logró hacerse un espacio a codazos, ¿no? Esa es la historia del cine mexicano en definitiva, ¿no? Entonces de pronto minimizar ese tipo de cosas, pues o sea, eso definitivamente es pegarse un tiro en el pie, ¿no? O sea, no, en todo caso lo que hay que hacer es hacer el cine comercial cada vez más inteligente, ¿no? O buscar aspirar a eso, ¿no? O buscar aspirar a hacer comercial otros géneros que no necesariamente sean las comedias románticas con, ¿no? Omar Chaparro y Mauricio Ockman. O sea, hay que abrir el abanico. Pero si de entrada como que nada más las ninguneas, porque esa solo fue comercial, ¿no? Porque luego parece ser que, ¿no? O sea, digo, si lo puedo hablar también con conocimiento de caso, o sea, digo, yo me he creado enemigos en la industria por haber tenido un éxito comercial, enemigos declarados. Digo, entiendo que no te guste la peli, ¿no? Entiendo que no te guste, que no sea lo tuyo hasta que, ¿no? Pero de ahí declararte enemigo así abiertamente, ¿no? Y yo odio a este cabrón, pues, órale, pues, ¿no? Ya sabes. Y te digo, bueno, o sea, ya decir que ya hablando, ¿no? Ya victimizándome un poco, digo, o sea, después de tener un éxito comercial, y de ver, Cantinflas fue en su momento la 7ª película más taquillera en la historia del cine mexicano. En la historia del cine mexicano. Y luego, pues, que me tenga que tardar 5 años en levantar mi siguiente película, pues no es muy normal, pues, ¿no? O sea, no está bien, ¿no? No está bien porque para la industria no está bien, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que definitivamente creo que tendríamos que intentar hacer, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, como no construir públicos reales en México, ¿no? Y preocuparse un poco menos por el aplauso fácil, ¿no? Me encantan esos reportajes que hacen, ¿no? Recibió 5 minutos de aplausos. Y eso, o sea, ¿en qué parte del currículum lo pones? O, ¿sabes? ¿Cómo lo capitalizas? O, ¿no? O sea, ¿en qué momento me entiendes? Mi película va a vender más boletos o va a vender más palomitas porque, ¿no? 5 pelados en Venecia aplaudieron 5 minutos, o sea, ¿sí me entiendes? No. Entonces, o sea, creo que tenemos que dejar de vivir más de la palmadita en la espalda y mucho más de las entradas, ¿no? O sea, realmente hacer que nuestro cine se valorice. Porque, por ejemplo, otra cosa que está conceptualmente mal, o sea, no puede ser que tenemos el apoyo del Fondo de Ficine, ¿no? O sea, nuestra película mexicana vale 25 millones de pesos, de los cuales levantamos 20 a través del Eficine y 5 pues por ahí donde puedas, ¿no? Con tu tía la rica, prostituyéndote en la calle, ¿no? Como sea, ¿no? Vendiéndole tu alma al diablo 3, 5, 10 veces, lo que sea. Bueno. Luego, a la hora que vendes la película, de esto yo tuve una discusión así con un distribuidor, que me dijo así cuando mi primera película, ¿no? En el Festival de Guadalajara me decía, bueno, ¿tú qué quieres? Por tu película. Yo le decía, bueno, lo que costó, empecemos a hablar de lo que costó más un dólar, ¿no? O un peso, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a negociar. Dice, no, hombre, estás loco. Pero si tú la financiaste a través de Eficine. ¿Y? O sea, a ti distribuidor, ¿qué diablos te importa cómo la financié? Pues, o sea, la película tiene un valor. Y el valor son 25 millones, ¿no? Eso es lo que costó. Si lo levanté con Eficine. Dice, no, claro que no, porque es que si no estarías defraudando ¿a quién? A alguien. ¿Por? ¿No? Entonces, si de entrada ya consideramos que nuestra película mexicana de 25 millones solo puede aspirar a recuperar los 5 que tú te gastaste, pues estamos mal. Estamos mal. O sea, y estamos devaluando nuestra película, nuestro cine mexicano, ¿no?
porque tampoco podemos vivir bueno, de hecho, así es como estamos todos, viviendo del patrocinio y del papá gobierno que nos da evidencia. Y claro que protestamos, y claro que es insuficiente, y claro que no, todo cuesta más caro, y que claro que no nos alcanza. Pues sí, claro. Digo, antes sí que tenemos esos mecanismos para poder financiar, pero porque, o sea, el resto del mundo no lo tiene, ¿no? O sea, pocos son los países que lo tienen, ¿no? Mecanismos para apoyarlo de esa manera. Entonces, bueno, pues desde luego, tío, creo que tenemos que defenderlo y a partir de ahí, pues tenemos que construir una industria, realmente. O sea, una industria que valore realmente nuestro producto. Y eso y luego, y que proteja su talento, ¿no? Porque repito, o sea, si ya tuviste un éxito taquillero o festivalero, pues es probable que lo vuelvas a tener. Es lo más probable que lo vuelvas a tener. Sí. ¿No? O si ya recorriste un camino, pues ya conoces a quién es el distribuidor, quién es el agente de ventas, dónde te conviene, ¿no? Pero si ya para la tercera película ya te están diciendo, no, hombre, ya tú... A lo mejor por eso tiene poco que ver las óperas primas, como no hay un camino recorrido, o sea, sí. Hasta ahí llega. No, hasta ahí llega, y te digo, y en el proceso, pues es que también, o sea, la industria cinematográfica mundial está llena de tiburones. O sea, no es la buena onda de, ay, sí, todos somos cineastas, hermano. No. O sea, ojalá fuera así, ¿no? Pero no es así. Entonces, generalmente la razón por la cual una persona que hace una ópera prima no repite es porque termina su película con una deuda que va a pasar el resto de su vida pagando. A lo mejor no él personalmente, pues, pero la película, ¿no? Porque la mayor parte de las veces, o sea, bueno, de hecho, las distribuidoras, lo que te venden son deuda, no te venden, o sea, pocas veces te venden éxitos comerciales, o sea, ojalá, ¿no? Pero pocas veces te venden deuda. Porque sí, claro, tu película funcionó muy bien, pero yo me gasté en tantos espectaculares, puse pegatinas en los baños de no sé dónde, puse pósters de no sé qué, y todo eso te va a salir, ay, ¿qué crees? 2 veces lo que te gastaste en tu película, chin, mano. No te preocupes, en tu siguiente ventana recuperaremos, ¿no? Y bueno, pues así es. Lo que pasa es que, pues, todo el camino de recuperación no recuperaste nada, ¿no? Nunca. Sí. Y entonces, cuando te quedas eso después de mentiras, olvídate del tiempo que te tardas en escribir el guión, olvídate del tiempo que te tardas en conseguir el dinero para levantarla, ¿no? Y después de ahí, ya que la conseguiste bien para levantarla, pues es 1 año o 2 años de tu vida en hacer la película físicamente. Entonces, ya después de descansar todo este tiempo y toda esa energía y todo ese, ¿no? Esfuerzo, si encima todo el resto del camino son peñascos y deudas y baches y, ¿no? Pues pocas ganas te quedan para decir, órale, va de nuez, ¿no? Desde arriba, muchachos, ¿no? O sea, está cañón, ¿no? Y bueno, pues sí, digo, por eso te digo, solo vemos realmente un puñado de necios que, pues, que estamos intentándolo, ¿no? Pero, y pues nada más que por eso creo que sí, habría que cuidarnos más, ¿no? Porque somos como animales en vías de extinción, cabrón, o sea, digo, es que, ¿no? Oye, y esta situación que se vive en el cine, de que a veces no sean taquilleras las películas o no haya mucha oportunidad, ¿será por la negociación del cine de comprar productos de Hollywood y que a cambio le dices, te vendo esta, pero tienes que llevarte este otro paquete para que los... Mira, o sea, sí hay como arreglos que hacen así entre las distribuidoras, ¿no? O sea, digo, hay que partir o sea, el rollo de las distribuidoras y el rollo de los cines, o sea que hay que como desmitificar todo este tema. O sea, los cines no son otra cosa que dulcerías sobrevaloradas. Porque es la neta. O sea, a los señores de los cines no les importa ni siquiera cuántos boletos venden. Lo que les importa es cuántas palomitas se vende ¿no?
Y pues por eso, o sea, el avance de las salas de cine o las mejoras en las salas de cine generalmente tienen que ver poco con lo cinematográfico y más con que no, va a haber un mesero, el asiento lo puedes reclinar más, se mueve, te echa brisa, ¿sí me entiendes? Claro, te suben a 200, a 300, a 500, ¿no? Te llevo sushi, ya puedes chupar en las salas. Esas supuestamente son las mejoras ¿no? Pocas veces, ¿me entiendes? Tiene que ver, ni siquiera, bueno, aparte, encima, si hacen una mejora técnica en el equipo de video o en el equipo de audio, te lo cobran a las películas, ¿no? O sea, el canon que cobran, ¿no? Pues tiene que ver con que el dinero para cargar tu disco duro al disco duro de las salas, te cobran un canon, porque no, es que ese canon nos sirve a nosotros para actualizar las salas y para que el sonido TH que suene cabrón. Eso ya está recontrahecho. Y te lo siguen cobrando, ¿no? Eso viene desde cuando eran todavía proyecciones con cinta, ¿no? Con celuloide, ¿no? Entonces lo que son es entonces, partiendo de ese principio, en realidad o sea, el interés de las cadenas de cine no es la peliculita mexicana. ¿Entiendes? O sea, donde venden palomitas ellos, pues es en Avengers. Por eso, todas las semanas hay un estreno gringo. Incluso películas gringas que no van a tener un recorrido comercial en Estados Unidos porque no es... no son buenas. No, porque no lo pueden monetizar, no es rentable. Vienen a México porque aquí lo hacen rentable, ¿sí? Entonces, tú ya tienes un estreno gringo apabullante comparado con cualquier, ¿no? O sea, incluso eso me pasó, o sea, incluso con Cantinflas, que por más que me entiendes, Cantinflas le tiraron así cualquier cantidad de salas de cine, hubo un estreno gringo que pues compitió en el mismo número de salas, ¿no? Luego, bueno, Cantinflas tuvo la suerte de ponerle en la madre, ¿no? Y de ser, o sea, 2 semanas estuvo en el primer lugar del box office en México, cosa que hasta donde sé es la última película mexicana que lo ha conseguido. Estoy hablando de hace ya 11 años, ¿no? Porque todos los fines de semana hay un o sea, y luego cada cierto tiempo, ¿me entiendes? Pues hay un blockbuster de estos brutales, ¿no? Porque encima los gringos pues tienen o sea, digamos, en Estados Unidos sí compite Spider-Man contra Batman, pero ya de salida al exterior, a decir, no, vas tú primero, no, tú, no, ándale, Batman, ok, bueno, nos ponemos de acuerdo, ok, va. Porque el objetivo del cine americano pues, es ponerle la madre a todo el resto del cine del mundo. Y México, que es su mercado más importante, es el mercado más importante del cine gringo, pues está claro que aquí es donde hacen sus pruebas, su ensayo, su error, y es donde hacen una lana, ¿no? Porque, digo, y no por nada, Plaza Universidad es la sala de cine más taquillera en el mundo, ¿no? Pues claro que eso les interesa, claro que eso no lo van a dejar, ¿no? Entonces, por ahí sí, ¿no? Sí. Y a los propios pues es lo que les conviene, a los de las salas. Entonces, pues digo, ¿qué va a hacer Cinépolis? Dicen, no, pues güey, el cine mexicano se vaya al diablo, ¿no? Hazles un festivalito ahí, les das un premio y tal, ¿me entiendes? De 50,000 pesos y están ahí felices, ya está. Y eso es, ¿no? Luego ganas el Festival de Morelia y no te garantiza distribución en las salas de cine de Cinépolis, ¿no? En absoluto. Entonces, ¿qué es eso? Pues en un lavadito de cara para, ¿no? Porque pues el negocio está aquí, el negocio está en esto. Y claro, ¿quieres hacer una película mexicana super taquillera? Bueno, pues entra dentro de, ¿no? Solo vende Mauricio Ockman, solo vende Omar Chaparro, solo vende La Comedia, ¿no? Que no es cierto. Bueno, digo, Cantinflas logró meterse ahí, ¿no? Siendo una película, una biopic. Digo, luego llama la atención, pues que
sea, la uno es que prácticamente, o sea, si analizas las 25 películas más taquilleras, pues sí, o sea, Cantinflas es un biopic, el Padre Amaro es un drama y el resto son comedias y comedias románticas, prácticamente, ¿no? Por eso me escapa alguna, pero prácticamente. Solo es rentable Mauricio Ockman, tampoco, ¿no? O sea, digo, ellos más bien, todas estas gentes se han tropezado con el éxito, más que haberlo construido realmente porque una industria los apoya, los soporta, ¿no? Realmente no es así, ¿no? Incluso esas películas, pues digo, hay muchas más posibilidades que una comedia romántica fracase a que sea exitosa, ¿no? Incluso, entonces pues tampoco es una garantía de nada, ¿no? Entonces lo que te digo es eso, o sea, creo que lo que tenemos que hacer es, como industria, pues solidificar, porque sí somos la industria más importante de América, de Iberoamérica, ¿no? O sea, eso incluye España, o sea, España es un cine absolutamente deficitario, ¿no? O sea, si las películas españolas valen 5 millones de euros más o menos en promedio, ninguna recupera eso, ninguna. Una película exitosa en España, una corrida comercial exitosa es una película, ya estas grandes películas que tuvo 100,000 espectadores, 100,000 espectadores los sacas en la Plaza Universidad, ¿no? Una semana, ¿no? Entonces, absolutamente, la industria mexicana es súper importante, ¿no? De producción y exhibición, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros como, creo yo, pues es eso, solidificarla y es abrir el panorama temático y hacer cada vez películas más inteligentes en cualquier género, en el género que sea, ¿no? Y, pues te digo, proteger a los necios que estamos ahí intentando crear la marca cine mexicano. Sebastián, ¿y qué consejo le darías a chicos que quieren ser directores de cine? Pues primero, así, honestamente, que se lo piensen muy bien, ¿no? Porque, digamos, si quieres ser director de cine por ser famoso, ¿no? Por ser o sea, porque viste que no, hombre, Cuarón, pues no, hombre, velo como le aplauden, todo el mundo, al gordo, todo el mundo lo quiere, huele a hot cakes, como no lo van a querer, ¿no? ¿Entiendes? Pues estás equivocado. O sea, esos casos, digo, hay que analizar cada uno de ellos y son casos aislados, en definitiva, ¿no? Repito, la gran mayoría, o sea, la realidad del cine mexicano, o sea, y de hecho, aparte, son los casos de éxito de estos directores, son, en la gran mayoría de los casos, con películas que terminan dándole al traste a la realidad del cine mexicano, es decir, o sea, me parece muy bien que Guillermo del Toro haya ganado el Oscar con el laberinto del fauno, pero pues eso no puede ser, eso no es una película mexicana, por más que pasó como película mexicana en los Oscars y la realidad en la que fue hecha, concebida, filmada y tal, financiada, ¿no? Y luego la salida que tuvo en distribución, en el red, en todo el mundo, pues no es la realidad del cine mexicano, de la mayoría del cine mexicano. Mismo caso con Roma y mismo caso con de este otro señor que acaba ¿no? de Bardo, ¿no? O sea, no, ¿sabes? No. Y luego, bueno, pensar que una película mexicana puede costar 10 millones de dólares que costó Roma, pues también no es real, o 50 que costó Bardo, pues tampoco es real. Eso no pasa, ¿no? Y luego, claro, entonces, pero ya, pues, ¿me entiendes? La numerología dentro del anuario estadístico de un cine, pues ya sé que no, hombre, el cine mexicano está pujante en el mundo porque ya está Óscar ganados. No es real, ¿no? La realidad es, pues que ahí estábamos todos, ¿me entiendes? Aplicando, haciendo carpetitas ¿no? 2 veces al año para, ¿no? Intentar levantar 25 y tal, inventarse un rollo, ¿qué tal? ¿No? Y mi tío, mi empresa y no sé qué, y entonces me daba un financiero y conseguí un broker, ¿entiendes? Y luego la realidad, pues es que tú estás armando tu castillito de naipes con alfileres y pues
con una mano en la cintura, pues, ¿no? En una evaluación de oficina, pues te dicen, no, esta no, ya, chao, y todo lo que construiste, pues, se va, ¿no? Y tienes que volver a empezar otra vez como, pues otra vez otro salto de fe, otro, ¿no? De armar todo desde arriba. Esa es la realidad del cine mexicano, o sea, ¿no? Entonces, bueno, pues, si tú dices, no, yo quiero ser director porque es que vi en Entertainment que las alfombras rojas son poca madre, y llegan las actrices así, se ven guapitos. Eso no es así. Entonces, y más bien vas a estar, ¿me entiendes? Con tu guioncito bajo el brazo, tocándole puertas a todo Dios y todo el mundo te la va a cerrar en la nariz, o sea, la gran mayoría te lo va a cerrar en la nariz y por ahí si tienes suerte y si estás en el lugar, ¿no? Y tal, y no sé qué, y trabajas y en el momento que tienes suerte lo puedes respaldar con un montón de trabajo y con un montón de, ¿no? Bueno, pues ahí a lo mejor chance y, ¿no? Entonces ya hay mucha gente que no es consciente de eso, ¿no? Porque creen que es, ¿no? Y yo así he oído de pronto a chavillos así que, no, bueno, yo es que en el fondo quiero ser director, pero bueno, mientras estoy ahora actuando para que, ¿no? Y escribo un libro y no sé qué, ¿no? Digo, o sea, requiere mucho, pues eso, muchísimo trabajo, digo, evidentemente es cuesta arriba todo, ¿no? Y entonces, bueno, tienes que nomás, o sea, tienes que ser consciente de eso y ser consciente de pronto los sacrificios que vas a tener que hacer para llegar a hacerlo, ¿no? A tener la posibilidad de hacerlo. Quién sabe si lo puedes hacer incluso, ¿no? Luego, bueno, pues a lo mejor, ¿me entiendes? El cine es absolutamente lo tuyo, pero digo, también el cine tiene muchas otras especialidades aparte, porque viendo todo el mundo dice, no, yo director, yo fotógrafo. Digo, y bueno, sé de eso, sí, lo sé absolutamente, que, ¿me entiendes? Gente que ha encontrado su vocación en de pronto otras funciones, pues digo, no paran de trabajar, ¿no? O sea, porque pues al final les digo, sonidistas hay pocos y los que hay buenos, pues no se van de una filmación a otra. Entonces, si lo que te gusta es filmar, pues a lo mejor, ¿me entiendes? Ahí es donde encuentras, y ahí es donde realmente brilles, ¿no? Entonces, no cerrarte a, ¿no? Porque también, o sea, digamos, yo soy un ejemplo, o sea, yo empecé queriendo, ¿no? Con la idea de que, no, hombre, yo voy a ser fotógrafo y ya me vi como el Chivo Lubeski ahí, ¿no? Así soy yo, ¿no? Bueno, digo, terminé siendo director y pues también, entonces eso es un cúmulo de casualidades y de que, pues, cuando tuve la oportunidad, pues, pues no sé, ahí me apliqué, pues, ¿no? Saqué la cara, no sé, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, pues, ¿no? Pero pues digo, y luego me la sigo buscando, y ahora ya me la sigo buscando yo, y digo, también, pues, es todavía más cuesta arriba, ¿no? Porque, pues, si de pronto, ¿me entiendes? Te agarra un productor de estos famosos, pues te hace, ¿no? Te abre una serie de puertas que a lo mejor tú solo, pues, no las puedes tener, ¿no? En fin, pero tú como, ¿no? Tienes que tener todo eso muy claro y tener muy claro que a lo mejor no llegas también, ¿no? Y siempre tienes que tener tu plan B, tu plan C y ¿no? Tu plan W de preferencia, ¿no? Ahí bajo el brazo porque, ¿no? Digo, yo también quise ser director de fútbol, ¿no? Por decirte, ¿no? Terminé siendo director de escena, imagínate. ¿No? ¿Sabes? Nunca sabes por dónde va a tronar el chícharo, pues, ¿no? Pues, no sé si quieras agregar algo más a esta entrevista. Creo que estamos completos nosotros. Pues nada, suerte, chicos. Y a los jóvenes, pues nada, piénselo bien, ¿no? No respondo chipote con sangre. Muchas gracias, Sebastián, por compartirnos toda esta información y experiencias de vida. Gracias a ustedes. Rock and roll. Bueno, nos vemos en el próximo Cine Podcast. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto.